Buenas noches, en este viernes 14 de octubre de 2016 es un gusto que nos acompañe en Conexiones con William Meléndez. Transmitimos totalmente en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Abrazos a ustedes que están con nosotros a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país y también a quienes nos acompañan por las señales de los servicios de cable de Tigo y Claro. Varios temas para la reflexión con nuestros invitados de esta noche. El nacimiento del Movimiento Ciudadano Libertad. Hablaremos en ese contexto también entonces con nuestros invitados sobre el rumbo del país. Ahí hay temas importantes de reflexionar, lo que ha ocupado la agenda de medios de comunicación y a nivel nacional la discusión pública desde hace ya un par de meses, que tiene que ver con el tema fiscal, las recomendaciones que ha hecho el cuerpo diplomático esta semana al gobierno central, la reprimenda de Naciones Unidas por el intento del Ejecutivo y el partido en el gobierno de obstaculizar la independencia judicial, la respuesta del FMLN a través del diputado Blandino Nerio, el mismo legislador que fue enviado a Estados Unidos la semana pasada a expresar el disgusto o inconformidad del FMLN con la actual embajadora, y se supone que también a averiguar del caso José Luis Merino. Nos interesa reflexionar también sobre la Corte en Pleno, que decide este día que se abra juicio contra Elmer Charlé, exsecretario del expresidente Elías Antonio Saca. Varios temas en agenda. Queremos agradecer que nos acompañe en nuestros estudios el doctor Miguel Fortín, del Movimiento Ciudadano Libertad. Doctor, es un gusto. Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, qué gusto para mí estar acá con ustedes. Bueno, también está con nosotros Max Mojica, él también pertenece al Movimiento Ciudadano Libertad. Max, bienvenido, buenos días. Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Hombre, de verdad, buenas noches. Exactamente. Bueno, gracias por la invitación. Nosotros estamos muy contentos, muy entusiasmados de poder exponer nuestras ideas, pues, y la conformación de este movimiento. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, quiero recordarles a ustedes nuestro patrocinador de la entrevista Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted encuentra sucursales en el occidente, en la zona central, paracentral y en el oriente de nuestro país. Bueno, dicho esto, para comenzar un poco así rápidamente, doctor Fortín, a ver, las justificaciones, ¿cómo se puede entender un movimiento como el que ustedes han impulsado con una diversidad de personajes, ¿no? Porque de inmediato, lo que me imagino ya les preguntaron a ustedes muchos periodistas, pero bueno, no está de más reiterar la pregunta, y es, ¿no tiene que ver nada esto con política partidaria, con elecciones 2018, elecciones 2019? No, realmente nosotros somos eso, un movimiento ciudadano, un grupo de salvadoreños, hombres y mujeres, pues que ya, para decirlo en buen salvadoreño, estamos hartos de tanta corrupción y de tanta condición de politiquería barata en donde Raimundo y todo el mundo ofrecen y dicen cosas que al final no cumplen. Y ya llegó el momento en que o uno habla y uno se mete de lleno en la política, no partidaria, pero sí en la política, porque este pretende ser un movimiento político, no un partido político, para incidir sobre aquellos que están en los partidos políticos, ¿no? Y señalar los errores que se puedan cometer y dar propuestas sobre los temas de nación que nos parece que son verdaderamente importantes. En otras palabras, este movimiento ciudadano pues es eso, un grupo, y me parece muy bien dicho, heterogéneo de personas viejas y jóvenes, profesionales y gente sin mayor estudio, gente de una condición social un poco mejor y gente de una condición social más bien baja. No importa eso, nos importa la honestidad y la capacidad. Doctor, usted ha sido muy citado en los últimos meses, por no decir en los últimos años, digamos, como un referente también sobre el análisis de los principales temas en el país. Claro. El hecho de estar en este movimiento no le resta a usted credibilidad, legitimidad, es decir, usted tiene suficiente independencia para poder hacer la crítica constructiva sobre lo que está pasando en el país. Por supuesto, eso es lo que me ha caracterizado toda la vida, ¿no? Es decir, la capacidad de decir las cosas con la franqueza con las que las he dicho y las continuaré diciendo. En nuestro movimiento nosotros no pretendemos coartar ninguna de las libertades. Por el contrario, cada uno de nosotros tiene su forma individual de pensar, porque eso es el sentido del movimiento. El movimiento es un movimiento de corte liberal que como tal habla de las libertades individuales, la libertad de pensar, la libertad de expresarse, la libertad de
vivir en un país democrático y, por supuesto, la libertad de disentir, de no estar de acuerdo y no ser llamado solo por esto como un desestabilizador del gobierno. Pues lo mismo, y este movimiento pretende ser permanente en el tiempo, si en el 2019 hay un cambio de signo político en la situación del gobierno del país, bueno, pues el movimiento está, estaré vivo yo o no, no lo sé, pero el movimiento, Dios mediante, continuará y señalará con toda la objetividad del caso los errores que pueda tener cualquier gobierno. Max, ¿no les genera ningún inconveniente o problema si les etiquetan si son de derecha, centro derecha, derecha radical? ¿O cómo se plantean ustedes en términos ideológicos? De hecho, yo creo que es importante que nosotros como movimiento y como movimiento ciudadano que somos, pues, que seamos bastante honestos y transparentes en lo que somos. Nosotros somos un movimiento de derecha, somos un movimiento de derecha libertaria. Yo creo que es importante que nosotros vengamos a traer de nuevo una esperanza y una trascendencia a lo que es sentirse de derecha. ¿Por qué nos vamos a apenar? ¿Por qué nos vamos a esconder si tú, amigo televidente, y yo pensamos lo mismo? Pensamos que somos unas personas de derecha, porque ¿qué es lo que significa ser de derecha? ¿Creemos en la empresa privada? Sí, creemos en la empresa privada. ¿Creemos en que en la empresa privada está la verdadera generación de empleos? Sí. ¿Es la que trae la riqueza y el bienestar? Sí. ¿Es la que promueve que existan bienes, que estén surtidos los mercados, los almacenes? Es claro, nosotros lo que estamos diciendo es sí, somos de derecha, creemos en las libertades, creemos en la república y así lo planteamos claramente. ¿Y entonces quiénes caben dentro del movimiento? Mira, el movimiento es abierto e inclusivo. Nosotros decimos, somos un movimiento de derecha libertaria y nuestros planteamientos están abiertos. Estamos en las redes sociales, estamos en las charlas que damos dentro del movimiento, están en Facebook, en nuestra página de Facebook, amigos televidentes, la pueden buscar, Movimiento Libertad en Facebook, ahí pueden ver las charlas que damos todos los martes, por supuesto que están invitados los que, pues por su zona geográfica donde viven, pues puedan accesar a la dirección del movimiento. Vamos a estar abiertos a cualquier persona, porque precisamente somos transparentes y creemos en la libertad y el derecho que cualquier persona llegue a ver los planteamientos. Si es una persona de izquierda, puede llegar. Ahora, ¿a qué va a llegar? Pues nosotros no tenemos ningún problema de exponer lo que pensamos y en un momento determinado de debatir lo que pensamos. Ahora, hay que entender que realmente, como acaba de decir Max, nuestra base es la libertad. Es decir, el derecho a reunirse es parte de esas libertades. Habrá personas allí que tengan un pensamiento pues más férreo, digamos, sobre una percepción de lo que tradicionalmente se ha llamado derecha. Habrá otros que tengan un pensamiento más moderado en esta misma percepción de lo que es derecha, pero sí que creemos en las libertades. Es decir, que cualquier persona que crea en las libertades, pues será bien llegado. Ahora, si no se cree en las libertades, si se cree en un Estado totalitario, si se cree en un Estado represivo que no tolera el disenso, sí que tal vez vamos a hablar un poquito de estos aspectos que a mí me preocupan particularmente muchísimo, la posición actual del presidente de la República, en donde básicamente la semana pasada ha llamado, por decirlo de alguna manera delicada, ha llamado casi a la amenaza, digamos, aquel que no piense como él y particularmente a la Sala de lo Constitucional. Eso es extremadamente peligroso. Sí, lo veremos en unos segunditos, pero a ver, solo termino con una pregunta en torno al movimiento. A la vuelta de los meses o de un par de años, ¿no vamos a ver a este movimiento endosándole respaldo a un partido político en particular? No lo sé realmente. Lo que sí sé es que nosotros vamos a endosar nuestro respaldo. Déjenme comentarle, el otro día en radio, en X Radio, me hablaron, o hablaron dentro de otras personas, dos diputados, uno del PCN, otro de Arena, y más adelante me habló por teléfono otra persona de otro partido político que no sé si todavía sigue existiendo, que se llama, así se llamaba Libertad, el partido político o algo por el estilo.
yo no lo recuerdo bien, y estaban como interesados en estar, digamos, dentro del movimiento. ¿Tienen que dejar a sus institutos políticos? No, nosotros no nos vamos a convertir en esos institutos políticos. Lo que simplemente estamos diciendo es que nosotros pensamos que la persona humana, el ser humano, el individuo, tiene características que lo hacen único e irrepetible. Y como tal, podría ser que un ser humano sea apoyado por el movimiento en un instante, como en una diputación, sea de un partido o del otro. Por eso digo, no somos un movimiento partidario, pero sí podríamos apoyar a alguien en algún momento. Bueno, perfecto. Entremos a los temas de nación. A ver, hay un comunicado de prensa de Naciones Unidas de la sección de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado que se ha dado a conocer esta semana, justamente con fecha 13 de octubre, fechado en Ginebra. Dice: la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, la señora Mónica Pinto, expresó su profunda preocupación por la creciente tensión entre el gobierno de El Salvador, ciertos sectores de la sociedad salvadoreña y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Hay unos párrafos que hacen un planteamiento directo, lo tengo reflejado acá en pantalla el comunicado, pero lo quiero leer y me permiten unos segunditos porque creo que es importante. En relación a esta situación dice que los pronunciamientos de funcionarios públicos al más alto nivel del Estado también podrían considerarse una forma de intimidación, añadió la relatora especial. Los fallos de la Sala de lo Constitucional son sentencias de última instancia y como tal deben respetarse aún cuando existan diferencias. Bueno, hay unos planteamientos más, pero a ver, ¿cómo interpretan ustedes este hecho en particular que a este nivel, es decir, Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, a la que el presidente de la República acude todos los años a brindar un informe sobre el estado del país, nos esté llamando la atención sobre esto? Mire, es que esto es tan tragicómico que uno no puede dejar de decir, según la lógica o la estupidez del gobierno, realmente va a terminar diciendo que las Naciones Unidas son de arena, porque cada persona que ha puesto un punto o ha señalado alguna situación que no le gusta al gobierno, inmediatamente, incluyendo este movimiento, se convierte en arena. Y nosotros no somos arena. Pero bueno, dejando este asunto de lado, lo que está diciendo las Naciones Unidas es extremadamente preocupante. Y ya fuera del ridículo planteamiento de que las Naciones Unidas le esté queriendo hacer el juego a arena, la realidad es que lo que estamos es en el preámbulo de perder las libertades. El gobierno y sus ¿cómo se dice? Las personas que están alrededor a los activistas, realmente se están acercando cada vez más peligrosamente a las amenazas a la Sala Constitucional. Y esto hay que advertirlo y hay que defender a la Sala porque es realmente la institución de la ley que nos dice cuál es el marco de las garantías constitucionales. A ver, antes de comenzar, Max, la entrevista les estaba diciendo, es decir, bueno, periodísticamente cubrimos parte del pasado conflicto armado, para bien o para mal, estuvimos en ese escenario, cubrimos situaciones como el asesinato de los sacerdotes jesuitas, y recuerdo perfectamente el entorno, ¿no? El contexto, se lo decía el doctor hace algunos minutos, el contexto previo al asesinato de los sacerdotes jesuitas, salvando las distancias, ¿no?, de esos casos a lo que tenemos ahora, pero hay entornos que son delicados y en un momento determinado se pueden escapar de las manos incluso de quienes pueden estar alentando situaciones como esas. Sí, es que la situación, digamos, lo delicado de la situación que se está presentando ahorita es quiénes son los activistas, lo pongo entre comillas, que están atacando a la Sala o ejerciendo presiones de tipo físico. ¿Por qué de tipo físico? Por ejemplo, impedir de que un magistrado llegue a dar una ponencia a un sector. Ese es ya un tema físico, ¿no? Llegar afuera de la sala a gritar consignas. Y el tema es el siguiente: ¿quiénes son estas personas? ¿Son personas espontáneas, son miembros de la sociedad civil o forman parte del partido de gobierno? Yo creo que está claro, no porque lo vaya a decir yo, porque la evidencia lo muestra, que son personas relacionadas al partido de gobierno o vinculadas con el partido de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que el sabor que nos dejan? Bueno, yo me recuerdo, pues, para hacer un parangón, es como los camisas pardas nazis, que lo que hacían era, lo que no podía hacer legalmente el gobierno, pues mandaban a sus ejecutores para hacerlo. Entonces yo creo que estamos caminando a una situación tan delicada como puede ser que un órgano del Estado quiera imponer
su propia forma de ver la vida, sus propias conclusiones, sus propias directrices, sus propias políticas frente a los otros dos órganos del Estado. Me llama la atención porque la relatora dice el respeto por la independencia de los magistrados y sus decisiones es un principio imprescindible. Dice, no puede ser ignorado en un debate democrático. Es que, o sea, claro, lo reitera el debate democrático. Es decir, de repente uno dice, bueno, pero entonces como que ya hay un poco de duda en en esas instancias de que estamos en democracia o estamos apartándonos de la democracia. Tenemos que estar claros en dos aspectos. Primero, el balance de poderes republicano es clarísimo. ¿Qué tenemos? La Asamblea Legislativa, la que emite las leyes, el Ejecutivo, que es el que gobierna en base a la Constitución, a las leyes promulgadas por la Asamblea, y la Sala de lo Constitucional, que ejerce un control jurisdiccional frente a ambos. Esa sala y las otras tres, ¿verdad? Es el balance de poder que hay en toda república. O sea, no es el tema de que aquí es El Salvador y que la sala se nos salió del huacal. Es el balance de poderes que hay en toda la república. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos temiendo, digamos así? De que si bien es cierto, la sala no es perfecta, ha emitido sentencias que en lo personal, por ejemplo, con el tema de la declaración de inconstitucionalidad de la amnistía, es una sentencia con la cual yo en lo personal no comparto y no estoy de acuerdo, pero tenemos que aprender democráticamente a respetar las resoluciones de la sala. Entonces, ¿cómo es posible que el Ejecutivo se va a parar y empiece a decir, mire, son golpistas, nos están bloqueando? O sea, si yo no comparto las resoluciones, tenemos que respetar, vivimos en democracia. Y solo una cuestión más, la sala está compuesta por una serie de miembros, dentro de los cuales algunos de ellos eran abiertamente, digamos, cercanos al partido de gobierno. O sea, que es decir, la sala fue conformada dentro de un espíritu democrático. Bueno, pero además votada por unanimidad, o sea. Sí. Pero fue conformada dentro de un espíritu democrático. Ahora bien, que estas personas, ya estando sentadas en la silla, resolvieron o tienen unos criterios que en un momento determinado no están conforme al espíritu del partido que los eligió, yo creo que se debe respetar y vivir en democracia. Bueno, perfecto. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos me interesa que hablemos sobre el tema fiscal, un poco el enfoque que hay sobre esto, porque también el cuerpo diplomático de alguna forma ha metido sus manos, me parece que para bien en términos de las propuestas que ha ofrecido al Ejecutivo, no de las luces, pero bueno, la situación fiscal sigue siendo bastante dramática en este país. Vamos a una pausa. Recordamos a ustedes el patrocinador de la entrevista Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Usted encuentra en el occidente, en la zona central para central y en el oriente de nuestro país. Al regreso tendremos habilitados los dos números de teléfono para que ustedes participen con el comentario o la pregunta para nuestro invitado. Volvemos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Desde 1956, Aves, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. Aves, 60 años brindando nutrición a las familias salvadoreñas.
esta hora tenemos habilitados 2 números de teléfono, estarán apareciendo ahí en pantalla por si ustedes desean participar con la pregunta o el comentario para nuestros invitados, 22630023 y 22649179. A ver, doctor, el tema de discusión sobre la situación de las finanzas en este país, bastante dramáticas. Bueno, en medio de esto apareció el comentario por ahí de que era posible que regresáramos parcialmente al colón. Después se aclaró, el presidente del Banco Central de Reserva dijo, no es cierto que se regrese al colón para pagarle empleados públicos al menos. Pero bueno, en medio de eso, el cuerpo diplomático también se ha visto, digamos, de alguna forma estimulado a dar propuestas, se han reunido. Pero la embajadora de Estados Unidos también ha hecho señalamientos, ¿no?, sobre qué tan difícil se le está volviendo a ella, digamos, o a esta embajada poder gestionar más fondos para El Salvador en Estados Unidos, sobre todo porque allá la gente que paga sus impuestos, dice ella, están dispuestos a contribuir al país, pero no es posible que acá no nos pongamos de acuerdo en el tema fiscal. A ver, su interpretación. Sí, no, lo que sucede es que desafortunadamente, bueno, bien, digamos, desafortunadamente hay muy poca previsión, o de alguna manera no se quiere prever ninguna cosa que esté pasando. Porque es que lo que iba a pasar el 7 de octubre, que no pasó, que es la historia de Pedro y el Lobo, porque ¿se acuerdan de la historia de Pedro y el Lobo? Era aquel niño que gritaba el lobo, el lobo, el lobo, y no llegaba nunca el lobo porque eran bromas del niño, hasta el día en que llegó el lobo, y después de eso pues se comió al niño y nadie se dio cuenta. Y eso es lo que le está pasando al gobierno y lo que nos está pasando a nosotros. Al principio de este año realmente se sabía que había que pagar una serie de cantidades. Ya no era como el otro año, hay que pagar una serie de dineros, hay que pagar a las AFP, hay que pagar, pero no se meten en el presupuesto. Y si no se metieron en el presupuesto estos $70 millones para el 7 de octubre y no se mete en los 200 y pico de millones de dólares para el otro año, aunque después dijo el ministro de Hacienda que los habían metido en otras cosas disfrazadas, entonces vamos a llegar de nuevo al mismo proceso y al mismo peligro. Lo que yo estoy queriendo decir con esto es que no solo se trata de decir, uy, tengo un problema, sino se trata de que tengamos la capacidad, o es que acaso el gobierno se ha vuelto totalmente incapaz como para poder resolver la crisis fiscal. De acuerdo. Antes de darle la palabra a Max sobre este mismo punto, me dicen de que tenemos un par de televidentes con nosotros en la línea. Como siempre, la recomendación de que le baje volumen a su televisor, nos quedamos a través del auricular. La brevedad en su planteamiento y el respeto para nuestros invitados, desde luego. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Le llamo de Usulután. De Usulután, díganos. Es correcto. Fíjese que tal vez la inquietud que yo tengo no concuerde con lo que el señor Fortín y el otro señor ahí están en el estudio. Sí, no, pero usted tengo la inquietud de que ellos son unas personas que los van a apoyar. Fíjese que yo soy veterano de la Fuerza Armada y entonces quisiera contarles a ellos de que nosotros estamos abandonados por parte del gobierno a través de la ley de veteranos. Solamente los tienen con engaño, y entonces yo no soy partícipe en andar en huelga o participando en manifestaciones, pero sí siento el clamor de todo el pueblo de veteranos de ambos bandos. Yo quisiera pedirle a los dos señores, principalmente al señor Fortín, que más lo conozco, que si los podría ayudar a través de el partido de oposición o los partidos de derecha para que los tomen en cuenta en el presupuesto general de la nación para el 2017, pues yo le agradecería mucho a través de todo el gremio de veteranos de la Fuerza Armada. Bueno, solamente, señor. Perfecto, le agradecemos a usted la participación. Sí, le reiteramos que la brevedad en el planteamiento, porque sí tenemos a otros televidentes que quieren también opinar o hacer su pregunta. Buenas noches, bájele volumen al televisor, porque eso sí nos genera retroalimentación y nos complica la comunicación. Bájele volumen al televisor y nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, estamos al aire. Yo le llamo de aquí de Santiago de María. Díganos.
Yo pues quisiera opinar y felicitar a sus panelistas que tiene, ¿verdad? Ya que son personas que hablan realmente de la realidad de la que ya estamos cansados como ciudadanos aquí en el país. Y realmente me gustaría, a mí como ciudadana, pertenecer a ese movimiento, porque ya es tiempo que todos los salvadoreños luchemos por nuestros derechos. Ya estamos cansados de tanta corrupción, de tanto despilfarro de parte del gobierno. Entonces pienso de que tenemos que luchar para conseguir las cosas que queremos. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes por participar. No sé si tenemos a alguien más con nosotros en la línea. Bueno, me dicen de que sí. Vamos a tratar de evacuar las participaciones y después, ¿qué les parece? Excelente. Nos dan Yo creo que hay que opinar sobre la participación. A ver, entonces, bájale volumen al televisor. Nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. Buenas noches. Díganos. Sí, de aquí de Zacatecoluca. Adelante. Sí. Bueno, sí, con el mayor respeto que se merece el doctor, yo ya le vengo dando seguimiento en todos los medios y el hombre es un hombre que habla buenos intereses para el país, pero sí que el movimiento que está liderando, yo tengo la experiencia de que han habido muchos movimientos que no han progresado por el nombre, y que estuvo el movimiento de Fito Rey Prende, el MAT, estuvo el del doctor Martínez Arbolito, estuvo el movimiento de Facundo Guardado, y no progresaron. Si lo único que progresaron es el movimiento en otros conyugales y el movimiento alcohólico anónimo, así de que yo le pongo de partido político, de una vez, y yo lo apoyaría con todo gusto, por la persona que es él. Gracias. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes por participar. Bueno, mantenemos abiertos los teléfonos. Mientras tanto, doctor, por favor, hay varios planteamientos que se han hecho, ¿no? Mire, realmente el movimiento nace por esto que han dicho los televidentes. Realmente nos interesa sobremanera retomar el dolor, porque es que llega un momento en que es dolor de la gente, de que el gobierno, por ejemplo, termina diciendo que no hay muertos en El Salvador, que han bajado los muertos al 50%. ¿Y en qué país de Marte viven estas personas? Que aquí todo el mundo vive en paz, que aquí solo son 50 municipios los que están con violencia, que aquí no hay maras, que aquí los veteranos viven en la gloria. No es así, por Dios. Doctor, a propósito, ¿qué ha pasado con los informes de medicina legal? Obviamente usted no está ahí ya, pero era frecuente cuando estaba en su periodo. Pues porque es la obligación. Fíjese que por el movimiento, por primera vez hasta de enero a octubre, el títere que tienen de director ahora ha puesto un informe ahí de que hay no sé cuántos muertos, 11.6 muertos en promedio durante el mes de septiembre, ¿verdad? Y esa fue la única intervención que ha tenido medicina legal. Es francamente triste que los funcionarios se plieguen a los gustos políticos de alguna magistrada por ahí, ¿verdad? Lo que quiero decir, y sí no quiero dejarlo de lado, a este hombre que nos habló al principio, que dio parte de su vida defendiendo a la patria y que realmente es uno de tantos veteranos, realmente le digo que nosotros no tenemos oídos sordos para ese problema, que de hecho hemos empezado a hablar con algunas personas de la Fuerza Armada, de la misma policía, los médicos que están en este momento con tantas pretensiones por la salud, porque al fin y al cabo, don William, realmente, si no hay medicinas en los hospitales, una persona promedio paga 3 veces la medicina para el hospital nacional, ya sea el Rosales o cualquier otro, para el seguro social, y cuando se enferma, si tiene plata, lleva a sus hijos al hospital privado. Bueno, perfecto. Me dicen de que tenemos otros televidentes que esperan en línea. Buenas noches, baje el volumen al televisor y le escuchamos. ¿De dónde nos llama? De Jucuapa. De Jucuapa, adelante. Sí, solamente yo, como soy un ciudadano del pueblo, que tengo mis 25 años, yo lo que he podido palpar es que esa libertad de que siempre se ha hablado nunca ha existido para el pobre. El pobre nunca ha sido independiente, siempre hemos estado atados, siempre hemos sido los sin voz, como decía el señor Romero. ¿Ya? La derecha siempre hablaba de libertad, pero para libertad de hacer sus cosas. Ahora, el gobierno en turno no es que sea incapaz, sino que al perder en 2 periodos la derecha,
los señores del dinero, como dijo ahí el licenciado que habló sobre la derecha da trabajo, da empleo, da inversiones y todo. Bueno, sí, entonces el problema sucedió que los de la derecha, los señorones del dinero, se lo llevaron para otros países, tienen sus cuentas personales millonarias. Entonces lo que no pudieron llevar fueron los edificios, que son los que están, digamos, en servicio. Perfecto, le hemos escuchado perfectamente, me imagino que nuestros invitados tendrán opinión, pero bueno, tenemos a alguien más que nos espera en la línea. Reitero a ustedes la brevedad para dar más espacio a las participaciones. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, les saludo desde San Miguel. Díganos, le escuchamos. Bien, yo solamente quiero hacerles una pregunta a los panelistas. Las personas que se afiliaron en el 98 a las AFP, que no tienen historial laboral, es decir, que no cotizaron al seguro ni al INPEP, estas personas se van a pensionar con lo que tengan ahorrado, juntamente con su rentabilidad. Ese dinero, al final de 25 años o 30 que ellos coticen, van a tener una masa salarial que les va a permitir recibir una pensión, óigase bien, no toda la vida, sino por X años, porque ese dinero se acaba. Ahora, el problema que tenemos en El Salvador es, y eso sucede en la empresa privada, los bajos salarios. Ahora, ¿cómo un trabajador común y corriente va a aspirar a que una AFP le esté pagando una pensión de por vida cuando el dinero sabe que se va a acabar? Ahora, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Va a ignorar a este empleado, que van a ser miles dentro de unos 10 años, o va a tener que pagarles una pensión mínima? Esa es la coyuntura que se va a venir dentro de unos 10 años. Bien. Y esa es una de las cosas que no se habla. Solo se hablan de que se quieren robar el dinero de los trabajadores, cuando el gobierno actualmente lo que quiere hacer es evitar el colapso ya definitivo de las AFP, cuando los miles de jóvenes que están hoy cotizando, que llevan 10, 15 años, se pensionen y se les acabe el dinero. Ese va a ser el problema. Muchas gracias. Perfecto, gracias a usted por participar. Creo que tenemos otro televidente. Con este televidente cerramos para quedarnos escuchando la opinión de nuestros invitados. Muy buenas noches, ¿de dónde nos llama? Muy buenas noches, le llamo de Usulután, felicitarlo por el programa. Muchas gracias, adelante. Decirle de que con el asunto de las pensiones, yo soy pensionado, y antes lo que pasaba era que el dinero que recaudaban de nuestras cotizaciones, oigan bien, nos prestaban a los mismos trabajadores al 6% para pagar deudas y al 7-8% para comprar alguna casita que quisiéramos según el salario que teníamos. En pocas palabras, este dinero crecía a favor de los mismos trabajadores, porque los intereses lo incluían para los pensionados. Hoy no, hoy el gobierno lo agarra al 1% para prestarlo al 7-8%, no sé a quiénes, porque según rumores, que como que cuando estaba Cifrido Reyes consiguió préstamos hasta para 80 años al 1,5%, a uno de sus cuñadas, no sé quiénes, ahí se dio la bulla. Y para terminar, quiero decir al doctor de que ese movimiento me gustaría que fuera centro, que no sea izquierda ni de derecha, porque estamos hartos de tanta izquierda y de tanta derecha que ha llegado al país solo a explotarnos. Si usted hace ese movimiento, lo convierte en partido político, doctor, y no se meta con la izquierda ni con la derecha, porque imagínese hoy en esta huelga de los hospitales, aquí en Usulután, la diputada Estela y unos concejales de la alcaldía de MLN, arrancando portones en vez de estar viendo en las comunidades qué es lo que necesitan, y hablan de despilfarro de dinero. Una diputada tiene que estar en la asamblea devengando su salario porque del sudor de nosotros les pagan el sueldo. Eso es lo que queremos evitar. Así es de que todos en la cama o todos en la mesa, y hay que pararnos en 30, doctor. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes por participar. Vamos a hacer una pausa comercial, la última pausa. Bueno, Murray Mesa, reconocido empresario de este país, desde luego, ha dado declaraciones a los medios el día de ayer, y ahora se publica información. Por ejemplo, dice, el reto es no gastar más de lo que uno tiene. Hay otras declaraciones que me interesa citarlas. Vamos a ir a la pausa, regresamos, escuchamos la opinión de nuestros invitados respecto de lo que ustedes han planteado. Volvemos.
Bien, estamos al cierre de la entrevista. Quiero leer rápidamente entonces algunas citas textuales de lo que ha planteado el empresario Roberto Murray Meza, y lo retoma la prensa gráfica, lo estamos mostrando acá en pantalla. Dice, tenemos que asegurarnos de que los impuestos que son ley sean recaudados, ser más eficientes en la recaudación del impuesto. Después de esto, hablemos de nuevos impuestos. Agrega, lo que sí está claro es que no se pueden ocupar los ahorros de los trabajadores para resolver una crisis fiscal. No podemos quitarle al trabajador para pagarle al trabajador. Claro. A ver, un poco volvamos también sobre el tema de lo que han planteado los televidentes. En general, doctor, hay una preocupación bastante fuerte sobre el tema de pensiones, ¿no? Claro, o sea, lo que más... y tiene toda la lógica del mundo. Si es que son los temas que a la gente les interesa. Si a la gente no le importa que si allá en Nueva York o si en Estados Unidos va a ganar Trump o la Hillary Clinton o lo que sea, aunque eso va a repercutir en nosotros. Pero a la gente lo que le interesa es saber si va a regresar a su casa vivo, si va a tener con qué pagarle el colegio o la escuela a los niños y los útiles escolares, si de alguna manera va a tener con qué comer y no va a tener con qué estar mendigando en el futuro porque cuando termine su vida productiva, sea un anciano o una anciana, realmente no tenga de qué vivir. Esas son las cosas que a las personas le importan y esas son las cosas que le importa al movimiento. Realmente las pensiones son esencialmente un tema que debe estudiarse a gran profundidad. Lo que no se vale, con todo respeto para el caballero que nos hablaba de San Miguel y que evidentemente es una persona conocedora de la materia, pero no es posible que haya rentabilidad, como dice Bobby Murray, no es posible que haya rentabilidad si en vez de pagarle los intereses del dinero que preste el gobierno al 1%, como decía el otro caballero que nos hablaba, pues a la hora de pagar dice, mira, volveme a prestar, te ordeno que me volvás a prestar. Y ahora que me volvés a prestar, yo con eso te voy a pagar de nuevo y me voy a quedar con un pedazo. Y cuando te tenga que volver a pagar, de nuevo te voy a ordenar que me volvás a prestar. O sea, nunca te voy a pagar. Entendelo, AFP, nunca te voy a pagar. Y si nunca te voy a pagar, ¿qué vas a tener tú para dar rentabilidad a otras personas? No vas a tener rentabilidad. Y esto no se va a traducir en las personas que en un momento determinado se jubilen. Eso es lo mismo que pasó con el IPFA. Cuando viene y se compran los bienes del IPFA a un precio menor al mercado y después se venden a la Asamblea Legislativa a un precio mayor del mercado. Ahí hay que investigar corrupción. Ya. De acuerdo. Ahora, Max, en términos de las expectativas de la población, tal parece que estas expectativas de la población han superado con crece lo que pueden estar retribuyendo los partidos políticos, el mismo gobierno. O sea, ¿ante qué es lo que estamos entonces? Bueno, si te entiendo bien la pregunta, yo creo que el tema es de cómo se siente la población respecto a la situación política nacional. Yo creo que una de las situaciones que nosotros como movimiento hemos encontrado es que el salvadoreño vive constantemente en desesperanza. O sea, es un tema de que notamos de que el salvadoreño está harto de la política, el salvadoreño está harto del manejo tradicional de la política, está harto de la corrupción y lo vemos en una situación bastante clara. La emigración que nosotros estamos teniendo, y tal vez esto sea un tema bastante relevante para las personas que nos escuchan en el área de Oriente, porque parte de la migración masiva que se está dando es de los jóvenes que viven en esa área, los jóvenes que probablemente sean tus hijos, que sean el futuro de la que ustedes como familia le están apostando. ¿Y por qué es eso? Porque en El Salvador estamos viviendo en desesperanza. Nosotros como movimiento lo que estamos queriendo es volverle a dar esa esperanza al país, volverle a dar esa esperanza al pueblo de que nosotros vamos a aglutinar a cantidad de personas para poder llegar a dar soluciones. Por ejemplo, la persona que hablaba acerca del tema de los veteranos. A los veteranos no se les escucha y me hacían una pregunta el día de hoy. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer entonces para que los políticos tradicionales escuchen el clamor del pueblo? Y voy a refrescar un poco la frase que mencionaban de Monseñor Romero. Nosotros pretendemos ser la voz, la caja de resonancia, el micrófono de los que no tienen voz, de usted, amigo televidente, de un ama de casa, de una persona que se dedica a la agricultura, de un pequeño comerciante. Todos nosotros, unidos, sí podemos llevar y presionar a los políticos tradicionales, porque ¿qué les interesa? ¿El beneficio para el pueblo o les interesan los votos? Entonces yo creo que el tema es que tenemos que empezar a hablar el idioma de los políticos, el idioma de los votos, llevar nosotros y decir, aquí está una propuesta aglutinada a través del Movimiento de Libertad
de que lo conformamos miles de personas. Esa es la idea. Ahora, todo esto pasa, doctor, por generar, por motivar la acción cívica, Claro. la acción del ciudadano, pero estamos ya en ese punto donde se puede activar el ciudadano, digo, porque uno recuerda lo que ha ocurrido de manera inmediata en Guatemala, ¿no? Sí. O sea, todo lo que provocó el movimiento cívico, la actitud de los ciudadanos, pero en este país, no sé, de repente uno tiene la impresión de que estamos bastante, no sé si dormidos, adormecidos o cómo. Sí, que eso, tal vez eso es lo que quieren decirnos de afuera cuando dicen que somos guanacos, ¿no? Es decir, es el momento de despertar, por amor del cielo, porque el mal llega hasta donde el bien lo permite. Si los buenos no hacen nada, el mal va a empezar a recorrer camino que el bien va a estar retrocediendo. Por eso es que es importante, no porque tengamos ninguna visión mesiánica, ni porque creamos que somos particularmente buenos o santos, no es así, es porque nosotros somos igual que cualquier otro salvadoreño del mismo pueblo, porque estamos hartos de ver perder a la selecta cada vez, porque estamos realmente hartos de ver cómo los políticos se roban el dinero de la gente y cómo se escudan bajo una bandera, cualquiera bandera que sea, para después terminar diciendo, es que nosotros estamos con la gente. No, hombre, si es que si no somos nosotros, nadie lo va a hacer. Por eso es que nosotros de verdad lo invitamos con toda honestidad a las personas, no porque estemos pensando, nos parecería de muy mal gusto, don William, realmente estar hablando del 2019 en este instante cuando hay tantos problemas y cuando El Salvador puede caer en impago y cuando después de todo le puedan terminar pagando a la gente, aunque digan que no, con dinero de Monopoly, nuevos colones que van a devaluar al día siguiente y la gente va a seguir teniendo las deudas en dólares. Y cuando tenga las deudas en dólares y le paguen en colones que ya no valen nada, entonces las personas no van a saber cómo pagar. Por eso, porque realmente sí sabemos lo que siente la gente de clase media, de clase baja, lo que siente el salvadoreño promedio, es que los invitamos a todos. Ahora, pero a ver, ¿qué es lo que puede hacer reaccionar a la clase política en este país? ¿Es ver las movilizaciones en la calle? ¿Qué es lo que se... ¿Qué es lo que mire, se debe ese hacer? es un fenómeno psicológico bien interesante, porque lo digo como psiquiatra yo, realmente en Guatemala no comenzó ni terminó ahora, comenzó hace un montón de años. Y se han empezado a movilizar y apareció la CICIG y esto y aquello, que la CICI es, o sea, la expresión salvadoreña de lo mismo, que bien pudiera ser la CICIG, que sería la CICIG guanaca, ¿verdad? Es decir, realmente ya está activándose. Esto no es circunstancial lo que está pasando cuando se está señalando a una persona por corrupción porque se ha robado 18 millones de dólares, porque el otro vive allá en Nicaragua bailando samba o haciendo a saber qué cosa. Es decir, realmente estamos delante de algo que se está activando ya. ¿Y por qué? Porque los gringos lo están pidiendo probablemente, pero también los salvadoreños tenemos que trabajar en esto. Esa es la fuerza de los movimientos ciudadanos. Y si nosotros tenemos éxito, no porque pretendamos competir ni con matrimonios jóvenes en Victoria, ni Alcohólicos Anónimos, organizaciones a las que yo respeto profundamente, dicho sea de paso, igual que a Encuentros Conyugales, pero nosotros no somos eso. Nosotros lo que somos un movimiento ciudadano en donde los invitamos a ustedes a acompañarnos y juntos encontrar un cambio. Ahora bien, en la cuenta de Twitter, WMLT19, Carlos Escobar nos ha escrito, hay varias consideraciones que me interesa leérselas. Por ejemplo, él dice, la libertad de expresión debe censurarse cuando no agrada o respetarse siempre. ¿Hay clasificación de la ciudadanía en el ejercicio de libertades y democracia para ustedes? Dado que se llama libertad, es legítimo preguntar, dice, si hay opresión, ¿cómo quién la ejerce? Bueno, yo creo que empecemos por lo primero, el tema de la libertad de expresión. Nosotros consideramos dentro del movimiento de libertad que la libertad de expresión es absolutamente básica. O sea, nosotros verdaderamente somos unos convencidos de que el pueblo tiene el derecho de expresarse de la forma que quiera. Tan es así, pues que yo en lo personal, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter jamás he bloqueado a alguien, porque si yo soy y promulgo y creo en la libertad de expresión... Aún con los insultos. Es que lo que pasa es que es parte de la libertad de expresión de las personas. Si quiere ser un vulgar, pues que lo sea, pero el tema es que yo en lo personal no bloqueo a nadie porque sí creo que uno puede contradecirse en sus posturas. Uno puede decir, creo en la libertad de expresión y estar bloqueando a las personas. Entonces, al final del día, yo creo que esa es una de las partes que nosotros promulgamos porque hemos visto también algún tipo de persecución, de señalamiento por parte del gobierno central cuando una persona o un grupo está señalando algo, una actitud o una política que no es favorable
digamos, realizando una crítica que no le conviene al gobierno, ¿no? Entonces yo creo que comparto con la persona que escribe, el usuario de Twitter, de que la libertad de expresión para nosotros es básica. Ahora bien, los cambios que el país necesita, doctor, no solo es con la clase política. Uno tiene la impresión de que si el país está en crisis, la crisis no solamente puede ser de la clase política, puede expresarse en todos los sectores socioeconómicos, políticos, culturales incluso, o sea, a todos los niveles. O sea, sí, es correcto, es totalmente correcto. O sea, es que estamos en un momento de crisis y este momento de crisis afecta a todos. Es decir, los políticos se han divorciado de la gente, pero el hecho de que los políticos se hayan divorciado de la gente no quiere decir que la gente misma no tenga la crisis. Bueno, usted ponía el ejemplo de la Selección Nacional de Fútbol, o sea, es la expresión de una crisis. Por supuesto, pero es una crisis que se evidencia precisamente por no mantener un proceso educativo, porque hay distintas formas de educación. Uno educa a un futbolista no con una clase teórica, sino que precisamente el proceso educativo del fútbol mismo, ¿no? Es decir, e inclusive cosas que aquí no se practican, pero que en otros lados sí, como por ejemplo, aprender a oír las burlas o el chiflido, valga, en un estadio contrario. Ahora, todo eso es los elementos psicológicos, los elementos educativos propios, los elementos culturales, etcétera, y eso es lo que no se hace en El Salvador. En El Salvador todo se improvisa. Aquí en El Salvador cada 5 años estamos comenzando de nuevo, aunque sea del mismo signo político. No el actual presidente era el vicepresidente del gobierno anterior, pues. Y ocurre con todos los planes que se diseñan. Todos los planes. Mano dura, mano superdura, mano extra dura, mano amiga, mano jovial, y todo lo hacemos con las patas, por Dios. O sea, es que realmente llega un momento en que nosotros tenemos que empezar a entender que debe haber política de Estado. En el gobierno pasado, en el del señor Funes, hubo por lo menos 3 diferentes formas de enfrentar a las maras. Y ahora el presidente actual, en los primeros días de su gobierno dijo que se hacía cargo de la política de seguridad del país. Y después empezó a cambiar las actitudes y apareció uno y otro, y la única medio movimiento que se hizo fue en seguridad. No hay políticas, todo lo estamos haciendo improvisado. Y si se improvisa, don William, si se improvisa, lo mismo vamos a seguir perdiendo en el fútbol, que vamos a perder las pensiones y que vamos a terminar perdiendo la libertad, que es algo por lo que se vale todo, hasta dar la vida. Ahora bien, Max, ¿por dónde hay que comenzar? ¿Cuáles son los primeros pasos para que este país comience a cambiar? Porque uno dice, bueno, por algo hay que comenzar. Claro. ¿Por dónde? Bueno, realmente pues aquí el tema, te puedo contestar como miembro del movimiento. Nosotros lo que consideramos es que nuestros primeros pasos es aglutinar, invitar a la población y empezar a generar un tema de educación en las libertades, para que la población genere su propio criterio, para que nosotros vayamos despertando y generando esa presión que los partidos políticos, los funcionarios públicos necesitan para precisamente decirle, mire, no estamos de acuerdo con el rumbo del país. Yo creo que lo primero que nosotros aspiramos y soñamos como movimiento es una sociedad nueva, una sociedad que despierte, una sociedad que se una, porque ya estamos cansados de la polarización, ya estamos cansados de estarnos tirando piedras, ya estamos cansados que nos engañen para precisamente rechazarnos o dividirnos como salvadoreños, sino que unirnos precisamente para que todos juntos caminemos hacia un nuevo Salvador. Ahora, no es tan fácil poder canalizar todas las expresiones, sobre todo cuando hay tanta demanda social, promesas incumplidas, ¿no? O sea, claro, es bastante difícil, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a poner las piedras sobre las cuales vamos a empezar a caminar, y definitivamente como movimiento, pues nacimos el día lunes, pero estamos caminando a eso. Esa es nuestra verdadera aspiración, ser un catalizador de El Salvador, de los salvadoreños, de todos los buenos salvadoreños. No estamos ya hablando de un tema de derecha, izquierda y de polarizaciones, sino precisamente los buenos salvadoreños unidos porque creemos en un nuevo El Salvador. Doctor, ese concepto de izquierda-derecha en algunos temas se ha ido, ¿usted cree que se va superando? ¿Usted cree que la ciudadanía en este país va entrando en un nivel de análisis totalmente distinto? Decir, bueno, es que buenos y malos hay en todos lados. Sí. Corruptos, probos y de todo también hay en todos lados. No es una cuestión exclusividad como el pasado, ¿no? Que se creía de que los míos son los buenos. Bueno, es que ese es un concepto que desafortunadamente todavía hoy es el famoso chapulín colorado, así lo bueno, o sea que todos los que no están conmigo son malos. La izquierda y la derecha son términos teóricos que aparecieron, como lo hablábamos hace un rato, durante la Revolución Francesa.
en la Asamblea francesa, los que se sentaban a la derecha del presidente de la Asamblea eran los de derecha, que eran los girondinos, y los que se sentaban a la izquierda, los jacobinos, esos eran los de izquierda. Pero ¿cuál fue al final el concepto de la izquierda de la Revolución Francesa? Se resumía en 3 palabras: libertad, igualdad y legalidad. Y eso es exactamente en lo que nosotros creemos, en la libertad, en la igualdad y en la legalidad. De manera que el concepto de izquierda y derecha ha venido cambiando a la historia y va a continuar cambiando. Nosotros, más allá de los motes de izquierda y de derecha, que habrá quien diga que somos de derecha, y como le repito, habrá a quienes dentro de nosotros digan que son de mucha derecha y otros de centro derecha y otros de centro, pero creemos esencialmente en la libertad de decidir, de opinar y de disentir, de no estar de acuerdo. ¿Usted cree que es más en lo que se puede coincidir que lo que separa a este país o a la sociedad? Claro que sí, lo que pasa es que algunos malos políticos han terminado polarizando innecesariamente, que es lo que Max decía, la situación en El Salvador. Claro que uno debe polarizar si es que alguien está atacando un principio. O sea, si alguien ataca algo en lo que yo creo vehementemente, yo lo voy a defender. Y si le caigo mal a las personas con esto, pues qué pena, pero yo voy a decir las cosas como las pienso siempre, si no, no tendría principio. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, no será la primera, no será la última, espero contar con ustedes más adelante, doctor. Cuando gracias. Quiera, muchas gracias, don William. Bueno, perfecto, gracias, Max. Gracias, William, por la oportunidad, muy amable. Bueno, perfecto, terminamos de esta forma Conexiones, gracias a ustedes que nos acompañaron, nos vamos a ver el próximo miércoles 8 de la noche, mientras tanto descansen y que pasen un feliz fin de semana. Buenas noches.